noches, iglesia, otra vez aquí, reunidos en espíritu, unánimes y juntos estamos. No estamos físicamente juntos, pero estamos unidos, estamos en un mismo sentir, con un mismo propósito. Iglesia, quiero invitarles hoy para que oremos, para que leemos. Gracias al Señor, porque Él es hermoso, Él es precioso con nosotros, Él hace su bendita voluntad y Dios es soberano. Hoy sabemos que Él está haciendo cosas grandes, nuevas, maravillosas en cada uno de nosotros, que este tiempo que estamos viviendo forma parte de un propósito en Dios también, que Dios está haciendo grandes maravillas en cada uno de nosotros. Este tiempo de quietud ha servido para cambiarnos, para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a confiar en su propósito, a saber que Él es soberano, que Él es un Dios grande y que nosotros así muchas veces creamos que tenemos todo bajo control. No es así. El que tiene el control de nuestras vidas es el Señor. El Señor domina sobre todas las cosas y Él hace como Él quiere. Hablaba en estos días con una pastora a quien admiro y respeto mucho, una gran amiga en Cristo Jesús, una persona muy espiritual, y hablábamos eso precisamente. El Señor en este tiempo nos ha enseñado grandes lecciones, iglesia, y quiero compartirles eso, que es así. Esa charla que teníamos y llegábamos a la conclusión de que se nos han caído muchos argumentos, porque es que el Señor definitivamente no se deja encasillar. El Señor hace su perfecta voluntad. A veces creemos que sabemos el actuar de Dios, sabemos que Dios primero hace una cosa y después lo siguiente que Él hace esto otro y luego va a hacer esto otro, y no es así, iglesia. A veces creemos que tenemos todo planeado, proyectado, agendado, pero Dios viene y nos cambia la agenda. Dios viene y dice: no es como tú crees, no es como tú estás planeando, es como yo lo quiero hacer, como yo lo he determinado. Entonces, iglesia, en este momento así, tú puedes sentirte un poquito como en incertidumbre, como en no saber bien qué hacer, como que no sabes para dónde vas, pero quiero hoy decirte que Dios está trabajando en tu vida. Dios está obrando. Confía en su perfecto plan, confía en su perfecto propósito y en que Él hace la voluntad de Él en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos al Señor y a los que hemos sido llamados con un propósito en Él. Yo sé que tú has sido llamado para cumplir un propósito en Dios. No te desalientes, no te dejes desorientar, no te dejes descontrolar. Controla tu mente en Dios. Dile: Señor, toma mi mente, aquí estoy, Señor. Toma tú el control de mis emociones. Tómame, Señor, allí cuando piense yo en desesperarme, cuando sienta que no pueda más. Ven, Señor, y aquíétame, Señor. Cálmame las emociones, Señor. Hazme bajar la emoción, Señor, y llévame a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, porque tú haces tu voluntad. Iglesia, les invito a través de esta adoración a conectarnos con Él, otra vez a recordar que Él es soberano y que la iglesia hoy se rinde y que todos juntos le decimos que la presencia de Él se mueve en medio nuestro, que la atmósfera de nosotros cambia, que la atmósfera cambia cuando Dios está en medio, que nuestro entorno cambia en razón de que Él está trabajando en nuestra vida y que Él cumple su propósito. Y le vamos a decir: que se haga en mí tu voluntad como en el cielo. Cumple tu plan, lo que soñaste para mí. Cumple tu propósito hoy conmigo, con la iglesia. Cumple tu propósito y que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Es que tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven y llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy,
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Una vez más díselo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Aquí está tu Espíritu Santo, Señor. Llena cada familia con tu Santo Espíritu hoy. Llena ese lugar allí donde está cada persona, dispuesta para ti, Señor, en esta hora. Llena con tu presencia cada corazón. Llena cada vacío, Señor. Llena, Señor, aquella soledad. Llena, Señor, a cada persona que está allí con su corazón atento para ti. Llena, Señor, a cada corazón que te anhela, que necesita tu presencia, que quizá ha buscado llenar, Señor, su necesidad y satisfacerla con tantas otras cosas y no logra de ninguna manera sentirse en paz, sentirse bien. Ven y sacia la necesidad de cada vida que se pierde, Señor, buscando maneras, Señor, para lidiar con su vida. Espíritu de Dios, ven, da una experiencia poderosa, Señor. Da una experiencia poderosa con tu presencia, Señor, a las familias. Ven allí, Señor, aquella persona que aún está pensando en quitarse la vida. Ven aquel, Señor, que ha contemplado pensamientos de suicidio. Ven aquella persona que está, Señor, sin saber qué hacer, desesperada. Ven aquel que no tiene trabajo, que tiene deudas. Ven aquel que está perdiendo su hogar, su familia. Ven aquel que ha descubierto que su esposa, su esposo le ha traicionado. Ven aquella persona que se siente tan débil, tan frágil. Ven aquel que siente que no tiene valor. Ven aquel que ha sido rechazado. Ven aquel que ha sido humillado, por debajeado. Ven aquel a quien su misma familia ha maltratado. Ven aquella persona que no se siente valorada, que no se siente querida ni en su propio hogar. Ven a los jóvenes, oh Dios, que buscan identidad, que buscan comprensión por todas partes y no la hallan y se equivocan en sus decisiones. Ven, Señor, a los jóvenes que andan, Señor, embolatados en su caminar. Ven, Dios mío, y muéstrales que Cristo es el camino, la verdad, la vida, que no hay nadie más que nos lleve al Padre sino Cristo el Señor. Ven a las mujeres que están solas. Ven a la mujer que ha sido abandonada, rechazada de su esposo. Ven a aquella mujer que llora en este momento porque ha descubierto que su esposo le abandonó, le abandona o le quiere abandonar. Ven a la mujer que se siente poca cosa. Ven a aquella mujer que ha perdido la motivación de vivir, Señor. Ven, amado Dios, a esos hijos abandonados por sus padres. Ven a los hijos rechazados que ni siquiera les han dado un apellido. Ven a aquellos hijos que no saben dónde está su padre. Ven a aquellos hijos que se han criado en soledad. Revélate a sus vidas, revélate a sus corazones. Muéstrales que tú eres el Padre amoroso. Y aunque su padre y su madre le hayan fallado, tú, Señor, me recoges con tus brazos de amor.
presencia de manera especial a cada familia. Ven a los niños, Señor, que han sido descuidados por sus padres, que solo piensan en dinero, en trabajar, en conseguir. Por aquellos niños abandonados de sus propios padres, aunque estén viviendo con ellos. Ven a esa niñez en soledad. Ven, Señor, a esa niñez a la que se le entrega un aparato tecnológico para que se distraiga, para que no moleste, que no tienen padres presentes en sus vidas que se preocupen por ellos. Ven, Señor, a cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Ven a los ancianos, oh Dios. Ven, Señor, a los de la tercera edad. Ven, Señor, a estos hombres y mujeres sabias que tienen conocimiento de la vida, que tienen tanto por enseñar, pero se sienten solos, menospreciados de sus propios hijos, menospreciados de su familia. Ven, oh Dios, a cada persona hoy. Ven, Señor, a los que buscan placeres por todas partes para satisfacer una necesidad temporal. Ven, oh Dios, llena el corazón con tu presencia. Llena los corazones con tu hermosa presencia que todo lo inunda, que todo lo completa. Ven y complétanos, Señor. Ven y complétanos, oh Dios, porque te necesitamos como nunca. Ven porque te necesitamos. Ven a las mujeres que tienen que salir, Señor, a vender su cuerpo, Señor. Unas por necesidad, otras por soledad, otras por decepción. Ven, Señor. Ven a estas mujeres. Ven, Señor. Ven, oh Dios, porque tú eres el que nos da valor. Tú eres el que nos da valor, propósito, identidad y destino. Tú eres el Dios maravilloso, el Padre, el Esposo, el amigo fiel, el consejero, el consuelo. Oh, eres todo para nosotros. Eres todo. Llena, llena, llena en esta hora. Llena cada hogar con tu presencia, Espíritu Santo. Obra tu voluntad. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga bien tu voluntad, como en el cielo. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga en nuestras vidas, iglesia. A Él le clamamos porque su voluntad es perfecta, es buena, es agradable y es perfecta. Y después de este tiempo hermoso nos preparamos, iglesia, para recibir la palabra del Señor que viene, para cerrar con broche de oro este tiempo poderoso. Les invito entonces a estar dispuestos a listar su Biblia y estar quietos en la presencia de Dios para saber lo que Dios nos dirá en esta hora. Iglesia, entonces vamos a la palabra de Dios en esta hora. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1,
Vamos a leer aquí capítulo 1, el versículo 5 y versículo 6 y 7, del 5 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, que el Señor nos permita sacar de aquí reflexiones profundas para nuestra vida y que esta palabra se vuelva vida para nosotros, que se quede allí adherida a nuestro ser, para que empecemos a vivir conforme a lo que en ella está escrito, para que empecemos a caminar en ese estilo de vida que el Señor quiere para nosotros. Iglesia, en esta hora, por medio de la palabra, quiero hoy traer esto tan importante para nosotros: características de un verdadero cristiano. Se habla de ser cristiano y que tal persona es cristiana, o uno dice, sí, yo soy cristiano, pero algunas características importantes que debemos tener en cuenta para saber si una persona es un cristiano verdadero o un mal cristiano, porque puede también haber personas, y no es que puede, sino que las hay, a las cuales se les conoce como cristianos, y entonces todos los cristianos quedan allí como encasillados en esa misma colada, y a todos les dicen, los cristianos son de tal manera. Sí, yo conozco un cristiano que eso es terrible. Sí, yo conozco gente, una familia que dice ser cristiana, y conozco su vida y tal vez no es como debería ser, pero los cristianos son así. Entonces, no es que todos los cristianos o muchos cristianos sean así, es que hay tipos de cristianos. La verdad es que un cristiano verdadero tiene unas características específicas por las cuales se puede conocer y deducir uno, este es un verdadero cristiano o es un buen cristiano. Y hay personas que tienen otras características que no son las que vamos a mirar, pero es lo contrario a lo que vamos a ver hoy exactamente, y es aquel que es un mal cristiano, y esos no queremos ser nosotros, ¿cierto, iglesia? Nosotros somos de los que queremos ser cristianos de verdad, de esos de verdad, de los que la palabra de Dios nos está hablando que nosotros debemos ser. Características de un cristiano verdadero. Estábamos leyendo aquí lo primero. Entonces, primer característica de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero anda en la luz. Un cristiano verdadero anda en la luz. ¿En la luz de quién? En la luz de Dios, en la luz de Cristo. Porque por eso estábamos leyendo el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿verdad que sí? Cristo vino a este mundo, y dice ahí sí, el evangelista Juan, el discípulo, el bautista, Juan el Bautista, dice, este hombre dice que la luz venía a este mundo y la luz alumbraba todas las tinieblas, pero el mundo rechazó la luz, ¿verdad que sí? Dice la palabra, dice que Cristo es la luz y Él vino a enseñarnos del Padre. Lo que hemos oído de Cristo anunciamos, que Dios es ¿qué? Luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. En Dios no hay oscuridad. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si nosotros decimos que somos cristianos, que nosotros tenemos a Dios, que nosotros conocemos de Dios, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, si decimos eso, pero andamos en tinieblas. Si andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Dice, mentimos. Es decir, somos tachados de mentirosos. Si nosotros decimos que conocemos del Señor, pero vivimos en oscuridad, si no somos testimonio, si no caminamos en la luz del Señor, entonces mentimos, simplemente nos convertimos en unos mentirosos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión que unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Mire, importante. Entonces, primera característica, ¿cuál es? Que el verdadero cristiano anda en luz. Iglesia, ¿cómo podemos nosotros andar en luz, andar en la luz de Dios? A través de su bendita palabra. La palabra de Dios dice también el Salmo que es lámpara a nuestros pies. Salmo 119 dice la palabra en uno de sus tantos versículos: qué lámpara es a mis pies, que tu palabra alumbrará mi camino. Eso dice. La palabra de Dios es luz que guía mis pasos. A través de su bendita palabra podemos estar siendo guiados en ese caminar con Dios. No en tinieblas, sino en la luz del Señor, en lo que Él quiere que nosotros estemos. Procuramos siempre vivir conforme a lo que Dios está mandando. Esto es un estilo de vida diferente. ¿Cómo así que el cristiano verdadero anda en la luz? ¿Anda de qué? Mire que andar viene del griego peripateo. Peripateo. Y eso significa que un estilo de vida. Peripateo es caminar por todo lugar. ¿Caminar por dónde? Por todo lugar. Y eso traduce en un estilo de vida. Es como nos conducimos siempre, en lo secreto, en lo público. Si alguien nos filmara cuando estamos en lo secreto, quiénes somos cuando no estamos en la iglesia delante de todas las personas, cómo es nuestra vida en casa, cómo nos relacionamos con la familia, quiénes somos con los hijos, con el esposo. Si alguien mira cómo es nuestra vida y nos llevaran una cámara escondida y tuvieran allí un tiempo filmándonos, ¿qué podrían decir? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Si capturaran pequeños momentos y los sacaran aisladamente para decir que somos así, pues sería una trampa. Porque hay momentos en los que, ¿verdad?, nos enojamos. Claro que sí, un cristiano verdadero nunca se enoja. No, un cristiano verdadero también puede enojarse. Porque también sucede, iglesia, que hay gente que juzga la condición de un cristiano en la medida que lo quiere ver perfecto. Y no es que seamos perfectos, sino que nuestro estilo de vida cada día se parece más al Señor. Caminamos en la luz, en obediencia a la palabra. Iglesia, no es momentos de enojo los que determinan nuestro estilo de vida, porque esos son solo momentos. Es nuestra práctica continua, como somos en lo general, ¿verdad? Qué tristeza cuando alguien también tacha a un cristiano, lo tilda por un momento en su vida. Mire cómo hay gente que siente presión en sus hogares. ¿Por qué? Porque si la persona de pronto tiene su carácter y le da por decir algo, y le da por hablar, y le da por de pronto sentar su postura, dar su opinión, o enojarse por algo que realmente vale la pena y merece que haya enojo en un momento dado por alguna circunstancia, entonces le cae a todas las personas y le dicen: ¿y no que usted es cristiano? ¿Y usted no que va a la iglesia? Ni los cristianos luego no es que no se enojan. No, ¿quién dijo que los cristianos no se enojan? Sí, los cristianos sí nos enojamos. Lo que pasa es que nos enojamos por el motivo justo y correcto y en el momento preciso, no por todo ni a toda hora. Pero sí sabemos en qué momento molestarnos y qué cosas defender y cuándo sentar posturas firmes y enojarnos por los motivos correctos, por la causa adecuada. Entonces también mucho cristiano, yo he oído y me han contado: no, es que mi familia, que quizá muchos tienen familia no creyente, entonces a toda hora le hostigan, a toda hora le están diciendo: si usted medio se puso bravo un día, entonces ay no, ¿para qué va a la iglesia? ¿Para qué hace esto? ¿Para qué va lo otro? ¿De qué le sirve leer la Biblia? No, se trata de un estilo de vida, vivir en la luz. Estamos caminando cada día en la luz, no en las tinieblas. No es nuestro estilo de vida a toda hora en oscuridad, no. No seguimos el mundo y sus corrientes para hacer lo malo e irnos tras ellos, no. Cada día caminamos para agradar a Dios. Cada día caminamos para alcanzar ese propósito en Dios. Eso es, un verdadero cristiano anda en la luz, iglesia. ¿Qué más? Otra característica de un verdadero cristiano muy importante. Quiero que la leamos allí en la misma carta primera de Juan y seguimos allí.
Estábamos hasta el versículo 7, vamos a leer del 8 al 10 que dice la bendita palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ya vimos primero que un verdadero cristiano anda en la luz de quién, de Cristo, en la luz de Dios, ¿verdad que sí? Es un estilo de vida que se distingue, un estilo de vida diferente, pero viene lo segundo, y es que un verdadero cristiano reconoce su pecado, confiesa y se aparta. Un verdadero cristiano, iglesia, reconoce su pecado. Si decimos que nosotros no cometemos pecado, nos estamos ahora ya, no solo que somos mentirosos, sino que entonces nos engañaríamos a nosotros mismos. ¿Cómo decir que no pecamos si todos somos pecadores? ¿Cómo pensar que nosotros jamás cometemos un pecado, que somos perfectos? Que todos los demás cometen pecados y nos escandalizamos y horrorizamos, pero que nosotros somos limpios, blancos como la nieve, nuestro corazón impecable. No, iglesia. Si decimos que nosotros no cometemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Está diciendo claramente la palabra. Entonces la verdad no está en nosotros, pero nosotros sí fallamos, claro, nosotros cometemos pecados, por supuesto que sí. Pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados. ¿A quién? ¿A quién hay que confesar, la iglesia, los pecados? ¿Usted a quién le confiesa los pecados, iglesia? Es confesar los pecados ante el Dios, ante el único que puede perdonarnos. Porque no hay sobre la tierra ninguna persona que tenga el poder para perdonar los pecados. Los tiene el Señor. El Señor es el que perdona todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas. Ante Él tenemos que ir a confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es el que es fiel y justo para perdonar? Dios. Y dice, y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Iglesia, es importante para nosotros reconocer que somos pecadores, que a diario tenemos fallas, de las cuales debemos pedir perdón ¿a quién? A Dios y también a las personas. Iglesia, no podemos nosotros pretender que si pecamos, no, yo voy a Dios solo, Dios sabe, yo ya le pedí a Dios perdón, y dejamos a la gente herida por el camino y maltratada. Eso es como el que atropella a alguien en una carretera y se va tranquilo dejando a la persona herida por allá, sin mirar qué fue lo que le pasó, sin buscar su sanidad, su restauración. Iglesia, es importante para nosotros, como decíamos al inicio al leer los primeros versículos, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos que tenemos a Dios, tenemos comunión que unos con otros, y esto tiene que ver aquí con esto de reconocer nuestros pecados. Hay que reconocer nuestros pecados delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar. Y si es preciso ir a pedirle perdón a otra persona a la cual ofendimos, a la cual le fallamos, también hay que hacerlo, porque eso es ser cristiano. Eso es una característica de un verdadero cristiano, hijo de Dios, que practica la verdad, que vive en la luz, que vive en Dios, que camina para agradar al Señor. Es importante, iglesia, que nosotros aprendamos a pedir perdón como seres humanos. Y en alguna prédica estaba expresando en un sermón y enseñando lo que dice la Biblia sobre el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así mismo como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Señor, perdónanos de la misma manera que nosotros transmitimos ese perdón, impartimos ese perdón a los demás. Así igualito, perdónanos. Iglesia, nosotros debemos dejar una costumbre fea, y es creer que con Dios nos relacionamos, con Él nos entendemos y la gente que se friegue. Nosotros no podemos pensar de esa manera, y si lo estamos haciendo hasta hoy, es momento de hacer un pare, un alto en el camino y aprender a pedir perdón y reconocer que también es cristiano ir y pedirle perdón a las personas que hemos ofendido, y reconocer que también le hemos fallado a la gente, y ser humildes para entender y reconocer esto delante también de las personas. Iglesia, eso es de cristianos. Qué bonito ver un cristiano que no solo dice soy cristiano, sino que evidencia esto en su vida, que va, pide perdón, escribe un mensaje reconociendo su pecado, no para que el otro le perdone los pecados como lo hace Dios. No, solo Dios nos puede perdonar pecados. Pero también aquí quiero decir algo. Quizá si usted ha crecido en la tradición, y es la religión, la tradición que usted ha vivido y ha practicado, y va y confiesa los pecados ante otra persona, y está esperando que esa persona le ponga a hacer unas penitencias y unas cosas, y ya usted así le han enseñado que con eso está en paz con Dios. Yo hoy le digo lo que dice la palabra, y es bueno leer lo que dice la palabra. Hay que confesar nuestros pecados ante Dios, y hay que procurar tener buena comunión con los demás. No nos sirve pedir perdón a Dios y dejar a la gente herida. Tenemos que ir donde la gente y decir: discúlpeme, perdóneme, fallé en esto, reconozco que en esto me equivoqué, se me fue la mano en esta situación, te hablé mal, te hablé fuerte, te hablé duro, qué pena, no debí expresarme de esa manera, hice esto y estuvo mal, lo reconozco. Estuvo mal y no me queda bien a mí como cristiano, no me queda bien a mí como persona que predico la palabra, que te hablo de Dios, que te invito a la iglesia, que te hablo de Cristo y de la Escritura como para obedecerla, y te digo que hay que obedecer a Dios, y yo no haga esto, me queda mal. Entonces Dios ha transformado mi vida. Yo vengo a pedirte perdón, y quiero que tú sepas que Dios es un Dios de amor, y que así como yo te pido perdón a ti, también Dios espera que tú vayas a Él y le pidas perdón. Qué diferente, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestras faltas. Un cristiano verdadero reconoce su pecado, confiesa el pecado y se aparta. Confiesa el pecado delante de Dios, que es el que puede perdonar nuestro pecado, y se aparta. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero de hecho empieza ese versículo, dice: el que encubre sus pecados o su pecado no prosperará jamás. Así comienza, ese versículo dice así: el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. La misericordia de Dios. Entonces habla de un confesar delante de Dios, pero ¿qué más habla? De un apartarse. Iglesia, no es pecar y rezar para empatar, no, porque dicen que el que peca y reza empata, y en eso se la puede pasar la gente todo el tiempo. Peco, rezo, empato, peco, rezo, empato, peco, oro, pido perdón, vuelvo y lo hago, vuelvo y pido perdón, y ahí vamos. No, iglesia. En la Biblia habla de un siervo, David el de la Biblia. Cometió pecados como todos, sí, pero sabe que él se arrepentía de corazón delante de Dios y se apartaba. Y los pecados por los cuales lloró tanto, se arrepintió tanto, y vino esa misericordia de Dios a su vida. Uno nota que nunca no era siempre el mismo pecado. O sea, no era el descaro de cometer siempre la misma falta y buscar a propósito caer en el mismo pecado para decir perdóname, Dios, porque eso ya es sinvergüenzura, ¿verdad? Que uno definitivamente está jugando, cree que juega uno con Dios. No, iglesia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia.
Dios perdona, por supuesto que sí, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios sabe cuando de verdad estamos arrepentidos, y es que arrepentirse no es cuando lloramos, sino cuando cambiamos. Es cuando nos arrepentimos que hay verdaderamente un cambio. Nos duele eso que hicimos, no lo vamos a volver a hacer. Jamás, no queremos pasar por ahí, nos dolió tanto el defraudar, el fallar, que es algo a lo que renunciamos y no estamos dispuestos a pasar por las mismas cosas otra vez. Vendrán otras diferentes, Dios guarde, porque no estamos exentos, no somos perfectos, ¿verdad que sí? Vendrá una cosa, vendrá la otra, pero no estaremos siempre creyendo que Dios nos pasa todo, sino que confesamos, pero también que nos apartamos. El verdadero cristiano reconoce su pecado y se aparta. Eso es hermoso, iglesia. Entonces es importante, es muy importante saber qué es lo que está diciendo Dios en cuanto a mí, qué es lo que dice su palabra. ¿Cómo saber de qué me tengo que arrepentir en este punto mismo que estoy tratando? Y yo cómo sé que algo a Dios le desagrada. Pues hay que saber qué es lo que Dios nos está hablando a través de su bendita palabra. Por eso es que hay que amar la escritura, hay que amar la palabra de Dios, porque es que la Biblia misma nos habla. Al leerla podemos oír a Dios hablándonos a través de ella y saber lo que a Él le molesta, le desagrada. Es que uno va leyendo y dice: oh, no sabía que esto a Dios le desagradaba. ¿Cuántas veces en la ignorancia caímos en tanto pecado, pero no sabíamos que eso estaba desagradando al Señor? Pero cuando vinimos a la escritura nos dimos cuenta de tantas cosas que para nosotros se habían vuelto normal, pero descubrimos que no, que para Dios es pecado, que a Él no le gusta, le desagrada eso, y es de lo que Él quiere que nos arrepintamos. Pues vamos, que leí tal cosa, a Dios le desagrada esto, ok, vamos a corregirnos. Se aparta. Y tercero, iglesia, quiero ir a Juan, primera carta de Juan, allí mismo, en la misma carta de Juan, pero el capítulo 2, versículo 3 al 5, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿Cómo saber que usted y yo le conocemos? Pues en esto, en que guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga, el que dice: yo conozco a Dios, yo conozco de Dios, pero no guarda, es decir, no obedece su palabra, es mentiroso. Es mentiroso y la verdad no está en él, o sea, él no habla la verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿En quién? Pues en Dios. Iglesia, guardar la palabra, guardar los mandamientos de Dios es obedecer lo que dice la palabra del Señor. No vaya a ser que haya gente que diga: no, yo sí guardo la palabra. Así usted la guarda, sí, hace un año que la guardé y no sé dónde la tengo. La guardé tan bien que no la he vuelto a encontrar. No la leen porque la guardaron y no saben dónde está. No, eso no es guardar la palabra, iglesia. Guardar la palabra es escudriñarla, es estudiarla, es leerla, es tenerla no empolvada, es tenerla, con todo respeto lo digo, no es puesta en un lugar de adorno para la casa como un fetiche de buena suerte, y lo digo con respeto y con amor, pero no es eso lo que Dios quiere. Si usted tiene su Biblia de fetiches y la tiene como un elemento para la buena suerte y para ahuyentar los malos espíritus, yo le recomiendo: agarre esa Biblia, empiece a leerla, llévela a su habitación donde usted esté, allá en el lugar secreto, empiece a leer la palabra, dígale a Dios: háblame, Señor, ilumíname tu palabra, porque a partir de ahora tu palabra no va a ser para mí un objeto decorativo. A partir de ahora no quiero que tu palabra sea un fetiche, no sea un elemento de la buena suerte aquí.
Yo quiero que tu palabra sea vida para mi vida, que me cambie, que me transforme. Y claro, quiero guardarla, quiero obedecerla. Eso es guardar la palabra de Dios. No es para estarle limpiando el polvo, como le limpiamos el polvo a los muebles, a las matas y a la decoración de la casa que se llena de tierra por no usar los elementos, por no estarlos moviendo, por no estarlos usando, por tenerlos quietos en el mismo lugar. No, iglesia, guardar la palabra es eso, obedecerla, y en eso conocemos que verdaderamente estamos con Dios y decimos conocerle a Él, si guardamos su palabra. Y termino con este cuarto punto. Un cristiano verdadero como característica debe andar como Él anduvo. ¿Quién? Como Cristo anduvo. Vamos al versículo 6. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ay, ¿cómo sabemos? Igual, por la palabra. ¿Cómo sabemos cómo fue la vida de Cristo aquí cuando vino y estuvo en la tierra? Por su palabra. Los evangelios nos hablan de Él. Los apóstoles en el libro de los Hechos hablan de Cristo. Tenemos la vida de Cristo aquí plasmada en la palabra de Dios. Hay que abrirla y hay que estudiarla, hay que leerla, hay que obedecerla. Y vivir como Él anduvo, andar como Él anduvo. Un verdadero cristiano procura siempre vivir como Cristo anduvo. Alguien dirá, es imposible, solo Él lo hizo. Pues sí y no. No es imposible. Ay, podemos decir, es que nadie como Él. Claro, como Él, solo Él. Cristo definitivamente vivió sin pecado, nosotros no, ¿verdad? Pero se puede procurar vivir como Cristo anduvo cada día, por supuesto que sí. Que seamos perfectos ya, no, ninguno es perfecto, dice la palabra, no hay justo, solamente uno. Cristo es el único justo. Pero a pesar de las fallas que nosotros podamos tener, queremos ser como Él, queremos parecernos a Él. Siempre queremos parecernos al Señor, a lo que nos dice la palabra de Él. Queremos siempre imitar su amor, imitar su carácter, imitar su fe, su obediencia, su humildad. Si Él dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, pues aprendamos de Él. Jamás llegaremos a dar la vida quizá por nadie, no lo sé, quizá por un hijo. Quizá no amamos a la gente como Él nos amó, sí, pero procuremos cada día que el Espíritu de Cristo esté en nosotros para que nos haga más como Él. Cada día intentemos parecernos más a Él, procuremos siempre parecernos más a Cristo. Y aquí recuerdo algo, cuando nosotros teníamos a uno de nuestros hijos pequeño. Él siempre miraba a su papá como era que el papá se vestía, se arreglaba, se organizaba su ropa. Y cuando este hijo nuestro tenía como unos 4 añitos, él se ponía un pantalón de sudadera y se ponía una chaqueta así o un buzo grueso de lana, su chaqueta de capota como fuera, pero siempre se metía la chaqueta o los buzos todo por entre la sudadera. La sudadera iba por encima de las chaquetas y se metía las chaquetas, y otro hermano, el mayor, se burlaba de él y le decía, no se vista así, así no se usa eso, las chaquetas no se meten por dentro de la sudadera, no sea ordinario, le decía, se ve mal. Y entonces este hijo se enojaba, y se enojaba mucho, porque él decía, es que así se viste mi papá. Porque él veía que el papá se ponía su camisa y luego entonces se organizaba el pantalón por encima de la camisa con su correa y todo.
Entonces, como el niño vio que el papá se ponía su camisa por dentro de los pantalones y el pantalón iba encima de su camisa, entonces él todo se ponía chaqueta, buzo, lo que fuera, y con sudadera, entonces la sudadera por encima, porque él estaba ¿qué? Imitando al papá. Entonces cuando llegaba el papá y lo encontraba así, porque él no permitía que nadie le fuera a ir a desorganizar su ropa, así era como él tenía que vestirse. Lo había aprendido de su papá. Cuando llegaba el papá y lo veía así vestido, entonces al contarle yo por qué él estaba vestido así, cómo se había enojado porque le habían dicho que así no era, entonces el papá sonreía con ternura. Le parecía tanta gracia. Su hijo quería ser como él. ¿Sabe que así nos ve Dios? Igualito. Así es Dios con nosotros. Habrá muchas cosas, iglesia, que nosotros no podremos imitar exactamente como las hace el Señor. Nosotros no podemos jamás igualar una manera de ser tan perfecta, tan santa, tan recta, tan sin tacha y sin pecado como lo fue Cristo. Pero cada día queremos parecernos más a Él y eso Dios lo ve. Eso Él lo ve. En muchas oportunidades, iglesia, cometeremos fallas. Pero Dios está viendo cuál es la intención de nuestro corazón, de que de verdad queremos imitarle, de que hacemos todo esto porque queremos parecernos cada día más al Señor, más a Cristo. Así es Dios. Cada intento de nosotros, cada esfuerzo que hacemos, cada logro por parecernos a Cristo, Él no nos mira y dice, nunca va a aprender. No, el Señor siempre valora en nosotros cada cosa que hacemos con el deseo de agradarle, con el deseo de vivir como Él, como el deseo de caminar en su luz, como el deseo de vivir a la sombra de sus alas, al abrigo de Él, de parecernos a Él, de imitar su carácter, de seguir ese molde, ese modelo, de que Él sea nuestro referente. Eso es lo más importante, iglesia. Eso es lo que verdaderamente el Señor mira. Es que el Señor no se detiene solo en nuestras acciones, sino que Él mira nuestras intenciones. Hay veces que erramos al blanco, fallamos. Por supuesto, como humanos que somos, solamente seremos perfectos cuando el Señor nos lleve. Alcanzaremos esa perfección en Dios. Él nos perfeccionará. No somos producto terminado aquí todavía. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo caído, pecaminoso, mientras estemos en medio de esta oscuridad que nos rodea, mientras estemos aquí, iglesia, cada día vamos en camino de la perfección. La lograremos cuando lleguemos allá. Seremos transformados, seremos cambiados. Nuestra vida será enteramente perfeccionada. Dejaremos este cuerpo mortal, corruptible, y será transformado por uno incorruptible. Seremos totalmente cambiados y seremos perfeccionados completamente. La obra está en proceso. Será terminada cuando Cristo venga por su iglesia, que somos tú y yo. Pero mientras tanto, ese deseo de agradarle y de ser como Él lo está mirando, lo está valorando. Amén. Qué hermoso es Dios, iglesia. Enamórate del Señor. Qué consejo que te doy: enamórate de Cristo, enamórate de la palabra, enamórate del Señor, porque no hay nada ni nadie como Él. Quiero orar, iglesia. Oremos, iglesia, para que nos soltemos al Señor. La luz que vino al mundo, vino a alumbrar las tinieblas, se llama Jesucristo. Él vino al mundo, en el mundo estaba, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Vino a cambiarnos la vida, vino a enseñarnos cómo vivir. Dejó su trono de gloria y bajó a esta tierra para enseñarnos a nosotros cómo se puede vivir, guardándonos para Él. Iglesia, si no has recibido, bueno, no le hablo a la iglesia, a los amigos más bien. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si no le has abierto tu corazón al Señor, si no le has hecho el Señor de tu vida, hoy quiero decirte, esta es la oportunidad. Hay una vida eterna que heredar.
El Señor espera por nosotros que cada uno rindamos nuestro corazón a Él. Si tú quieres hacer a Cristo el Señor de tu vida, que Él sea el que dirija tus pasos, que te enseñe a vivir conforme a su palabra. Si quieres ser guiado, guiada por el Señor a través de la Escritura, tú puedes orar y decirle al Señor: quiero que seas el centro de mi vida, que confieses a Cristo como único y suficiente Salvador. Yo quiero guiarte en esta oración. Y a la iglesia le digo: iglesia, debemos marcar la diferencia. Debemos tener un estilo de vida, un andar, un peripateos, un estilo de vida diferente. Tenemos que hacer la diferencia. No podemos ser del montón, tenemos que vivir distinto, porque la gente demanda un cristianismo de nosotros radical. La gente demanda cambios en nuestra vida. Y si vamos a vivir igual que antes, entonces no ha pasado nada con nosotros. Debemos tomar decisiones por Cristo y decisiones radicales, no con tibiezas, no, radicales, con convicción, con determinación. Debemos reconocer que somos pecadores, pero que cada día confesamos nuestros pecados ante el único que puede perdonar los pecados. Y si hemos ofendido a alguien, buscamos la manera de restaurar esa situación, de pedir perdón, de reconocer. Y nos apartamos, iglesia. No pedimos perdón todos los días, y aún pidiendo perdón ya sabemos que al otro día lo vamos a volver a hacer, o cuando tengamos la oportunidad de pecar vamos a volver a caer. Y entonces, perdóname, Señor, por lo que voy a hacer mañana. No, no se vale. Perdóname, Señor, por lo que la otra semana voy a hacer. Tú sabes que no tengo de otra, me toca. No, iglesia. Pidiendo perdón por los pecados con dolor de haber fallado, y con la firme intención y decisión en nuestro corazón, más decisión que intención, convicciones profundas y determinaciones a no estar cayendo en lo mismo. Si no, eso ya no es arrepentimiento, eso se llama sinvergüenzura. Y tercero, iglesia, de esos son 4. El tercero, iglesia, sabe, un cristiano verdadero guarda la palabra, a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, no a guardarla por allá donde no la volvamos a encontrar, sino a obedecerla. 4, iglesia, a caminar cada día como Él caminó, a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo, a parecernos más a Él, aunque en el intento cometamos errores y fallos. Bendito Dios y Padre celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Delante de ti estamos, Señor, como iglesia, cada uno desde su lugar, Señor. Hemos venido delante de ti, creemos, oh Dios, que estás en medio nuestro. Señor, yo creo que tu presencia es real. Yo creo, Señor, que tú te haces presente en cada hogar, en cada vida, Señor, allí donde hay familias o donde hay personas solas, oyendo tu palabra, Señor. Allí donde hay una vida reconociendo, Señor, que necesita de ti, tú estás. Señor, es el momento de que tú vengas a las vidas de cada uno que te quiera recibir. Yo te quiero invitar, amigo, amiga, si nunca le has abierto tu corazón a Cristo, yo te quiero invitar a que hagas conmigo esta oración. No es fórmula mágica, es una oración donde tú le abres el corazón a Cristo y tú le invitas a que venga a morar en Él y te guíe. Dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que te he ofendido, Señor. Padre, te necesito. Necesito que vengas a mi vida. Necesito, Señor, ser tu hijo. Necesito, Señor, recibirte como mi Padre, mi único y suficiente Rey, Señor y Salvador. Señor, perdona y limpia todo mi pecado. Reconozco que Cristo es el único camino al Padre. Reconozco que solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Reconozco que Cristo es el único que podrá llevarme al reino celestial. Aquí estoy, Señor, delante de ti, arrepentido, Señor, por todos mis pecados, y decidido a tomar, Señor, un camino diferente. Ayúdame a caminar contigo. Si lo hago solo, Señor, no voy a poder, pero de ahora en adelante tú estarás conmigo, ayudándome en este proceso. Señor, guía mis pasos. Estoy dispuesto a entregarte el control de toda mi vida.
Hasta ahora lo había tenido yo, pero no quiero seguir más así. Yo quiero que tú seas el que tome la dirección de mi vida. Ven, te entrego, Señor, el control a ti. Toma el timón de mi vida y dirígela de donde tú te propusiste, Señor, cuando pensaste en mí antes de la fundación del mundo. Cuando ibas a formarme, a crearme, Señor, cuando pensaste en mí, Señor, aquello que soñaste para mí, eso es lo que quiero. Cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu propósito en mí. Estoy dispuesto a obedecerte, a seguirte. Tú me ayudarás. Porque si yo lo quiero hacer, Señor, no estaré solo. No estaré sola, tú estarás conmigo. Tú me guiarás, Señor, y me llevarás, Señor, a la casa del Padre. Tú me llevarás allí donde hay moradas eternas, allí donde no hay maldad, allí donde no hay injusticia, allí donde no hay muerte, Señor. Allí, amado Dios, donde no hay corrupción, allí donde solo está tu presencia. Allá, Señor, es donde yo quiero estar. Ahí, Señor, es donde anhelo estar. El día que me llames a tu presencia, Señor, el día que me lleves contigo. Gracias te doy por tu palabra, por amarme y por darme una nueva oportunidad. Te alabo y te glorifico, Dios. Y a ti, iglesia, tú que me ves, tú que me escuchas allí donde tú estás, entrega tu vida con sinceridad delante de Dios. Vamos a ser cristianos verdaderos. No vamos a ser más malos cristianos, iglesia. Vamos a ser cristianos verdaderos, de aquellos que vale la pena imitar, que vale la pena observar para ser así, guiados también por gente así, cristianos que lleven la palabra de Dios en alto. Iglesia, vamos a ser de los verdaderos, no de los que se engañan a sí mismos, no de los mentirosos, sino de los que llevan la palabra de verdad, de los que llevan las banderas de Dios en alto y llevan su nombre en alto. Buenos representantes de Dios, buenos representantes de Cristo, buenos embajadores de Cristo. Mientras el Señor nos llame a su presencia, iglesia, vamos de ahora en adelante, si es que no lo hemos sido hasta ahora, a cambiar, a ser transformados, a dejar que la palabra de Dios haga un cambio tremendo en nuestra vida. Vamos a dejar de imitar al mundo y vamos a empezar a imitar a Cristo. Vamos a dejar de imitar la oscuridad, vamos a dejar de buscar la oscuridad y las tinieblas, y vamos a vivir para Dios, rodeados de la luz de Cristo, y que su presencia llene nuestra vida. Y oramos, iglesia, ahora terminando este tiempo hermoso de palabra. Oh, ahora oramos que la luz de Cristo venga a cada corazón, que la presencia de Dios entrone en cada vida, que se entrone Dios en la iglesia. Dios, entrónate, 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 Señor. Entrónate en cada cristiano, entrónate en cada persona que un día te confesó como su único y suficiente Salvador. Entrónate, amado Dios, en cada vida, en cada uno de aquellos, amado Dios, que ha recibido tu palabra, que aún ha servido en tu casa para tu obra, Señor, pero que quizá no ha sido el mejor ejemplo del cristianismo, que quizás, Señor amado, no ha llevado tu nombre en alto. Entrónate, oh Dios, y que a partir de ahora, Señor bendito, llevemos, oh Dios, un cristianismo como el que dice tu palabra que debemos llevar, que seamos movidos a obediencia, Señor, todos los días, que si pecamos, como es normal que fallamos como seres humanos, vengamos delante de ti, nos postremos, Señor, porque es verdad que una persona no dejará de pecar, pero también es cierto que un cristiano verdadero, a un cristiano verdadero, Dios no le permitirá mantenerse en su pecado. A un cristiano verdadero, Dios no lo dejará mantenerse en su mismo pecado. Salimos de esa condición en el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria de Dios el Padre. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias por la iglesia y por cada persona, Señor, que ha abierto hoy su corazón a ti. Gracias por cada vida transformada, cambiada y dispuesta, Señor, a seguir tu caminar en Cristo Jesús. Amén y amén.
Iglesia, nos veremos pronto con la ayuda del Señor. Dios les bendiga grandemente. Ha sido una bendición para mí oír la palabra de Dios a medida que la expongo. Dios ha ministrado mi corazón tremendamente, como siempre. Dios habla a mi vida. Dios habla a mi vida cuando preparo la palabra. Dios habla a mi vida cuando la predico. Y sigue hablando cada vez que me da por volver a escuchar el mensaje. Me gusta oírlo 2, 3 veces. Y Dios, cada momento que lo veo, me habla, me ministra a mi vida. Y sé que a la vida suya también el Señor ha ministrado. Me alegra exponer la palabra. Me alegra saber que la palabra de Dios está llegando a muchas vidas. Le digo, comparta esta palabra. No lo comparta para que nosotros ganemos like. No nos interesa eso. Para nada nos interesa eso. Este canal no se abrió para ganar suscriptores, ni para monetizar, ni para ver cuántos likes tenemos. No, este canal y esto que hacemos cumple un propósito, y es llevar la palabra a la iglesia en este tiempo de pandemia, pero a la vez que usted también reproduzca este mensaje con otras personas. Si usted cree que esta palabra le puede servir a alguien que usted conoce, envíela sin temor y órele al Señor. Suelte la palabra, que como dijo alguien, la palabra de Dios es como una leona. Solo hay que soltarla, que ella se defiende sola. Iglesia, un abrazo. Nos vemos pronto.